Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy vamos a ver cuánto pueden crecer las plantas en un jardín vertical. Hasta ahora hemos visto en varios vídeos cuánto pesa un jardín vertical y cuánto dura un jardín vertical. Por aquí os enlazamos a cada uno de ellos, el de cuánto pesa es este y el de cuánto dura es este. Aquí los podéis ver sin ningún problema. Ahora en este vídeo vamos a hablar de cuánto crecen las plantas dentro de un jardín vertical, es decir, cuánto nos van a ocupar las plantas y qué porte pueden llegar a alcanzar. Partiendo de la base de que tenemos plantas para conseguir prácticamente cualquier porte en el jardín vertical, es decir, podemos conseguir que nos separemos 10 o 15 centímetros de la pared hasta arbustos con mucho más porte de entre 1 metro, 1,5 metros o 2 metros que se separen de la pared, o incluso árboles como hemos colocado en algún otro proyecto. Vamos a tener en cuenta 3 elementos clave a la hora de definir cómo nos va a afectar este crecimiento de las plantas. El primero de ellos es el diseño, el segundo de ellos es el uso y la ubicación de este jardín vertical y el tercero, por supuesto, el mantenimiento. En cuanto al diseño, pues vamos a tener en cuenta diferentes condicionantes. El primero, qué tipo de plantas vas a querer, es decir, qué tipo de acabado quieres que tenga tu jardín vertical. Si vas a querer un acabado tipo más selva o tipo más huerta, por ejemplo, pues a lo mejor ese porte de las plantas va a ser un poquito mayor. Si quieres un acabado como más tirando una pradera, pues ese porte de las plantas va a ser siempre un poquito menor. Es decir, en este sentido es como nos va a afectar el diseño a la hora del tamaño de las plantas dentro del jardín. El segundo condicionante que vamos a tener es el uso, es decir, dónde va a estar ubicado ese jardín y cómo se va a usar. Si tenemos un jardín colocado en un pasillo, lógicamente vamos a tener que tener muy en cuenta que las plantas no nos ocupen parte de ese pasillo. Si además en ese pasillo imaginad que va a utilizarlo gente en silla de ruedas, por ejemplo, pues vamos a evitar colocar el crecimiento de las plantas con mayor crecimiento en las zonas bajas, que no nos entorpezcan el paso al personal que va a estar ocupando ese pasillo. Si vamos a estar en unas oficinas y cerca de ese jardín vertical vamos a tener un puesto de trabajo, pues lo mismo, vamos a tener en cuenta ese puesto de trabajo y que las plantas no adquieran mucho porte en ese sitio. Si el jardín va cerca del techo, por ejemplo, pues vamos a buscar que en la franja superior sean plantas colgantes en lugar de plantas con un crecimiento vertical que topen con el techo y nos genere un crecimiento extraño y un volumen raro en esa zona. Si vamos a tener luces cerca del jardín, pues vamos a colocar plantas que eviten sombras por esas luces para que no nos den una sensación un poquito rara. Como veis, son un montón de condicionantes y muchos más los que nos pueden afectar en cuanto al volumen de la vegetación. Y el último de los condicionantes va a ser obviamente el mantenimiento, porque si tenemos un jardín sin mantenimiento, la planta va a crecer y va a alcanzar su porte máximo. Si durante este mantenimiento hacemos podas de formación, podas de control de crecimiento, vamos a ir dándole forma a esa planta, vamos a ir controlando todo este crecimiento, vamos a tener vigilada la distancia a la que crece de la pared y siempre va a ser mucho más fácil tener el jardín en su sitio. Además, con un mantenimiento adecuado vamos a hacer que la durabilidad del jardín sea mucho mayor y que las plantas estén en mejores condiciones sanitarias y de crecimiento, con lo que siempre va a estar mucho más bonito y va a estar mucho más apetecible este jardín vertical que un jardín en el que no se haga mantenimiento y se deje la naturaleza a su cauce. En este vídeo podéis ver el jardín del canal de Isabel II que hemos hecho en Madrid y vais a ver que los 3 elementos los hemos tenido en cuenta a la hora del volumen de la vegetación. Por un lado tenemos el diseño, en el que podéis comprobar que hay grandes contrastes en la vegetación que hemos incluido para que las líneas de diseño se sigan viendo y siempre estén presentes en el jardín vertical. El segundo punto a tener en cuenta aquí es el uso. Como veis, es un parque infantil, entonces no necesitábamos vegetación con mucho porte y que ocupase mucho espacio. Por eso la planta se separa lo justo y necesario de la superficie del jardín vertical. Y ya por último, el mantenimiento. Como veis, las plantas están recortadas, están bien mantenidas y no se están entrecruzando, no estamos perdiendo las líneas del diseño y no están afectando tampoco al volumen del jardín vertical.
Y por contraposición vamos a ver el jardín vertical de nuestra oficina. Como podéis ver, en cuanto a diseño, por la selección de especies ya se realizó pensando en generar una selva y como tal es el resultado, es decir, tenemos una selva en nuestra oficina. Luego, en cuanto al uso, pues como os comento, estamos en una oficina, con lo que tampoco nos preocupaba mucho el crecimiento de las plantas. Aún así, las plantas de mayor porte están puestas en la parte superior. Como no tenemos un techo limitante, no hay ningún problema y tampoco entorpece al paso porque están puestas ya a partir de una altura en la que no nos molesta al caminar cerca del jardín vertical. Y ya por último, en cuanto al mantenimiento, pues como podéis ver, no es que lo tengamos dejado, sino que está a propósito, sin un recorte excesivo, sin un control excesivo del diseño, y así lo que conseguimos es esa imagen de selva que os hablábamos antes, en la que las plantas se van entrecruzando, van ocupando unas los espacios de las otras y generamos este volumen y este diseño que es el que estaba pensado en origen. Si os interesa ampliar la información sobre este tipo de contenido, de diseño en cuanto a jardines verticales, del volumen de la vegetación, de la selección de especies en cuanto al volumen, de qué plantas van a generar más volumen en exterior o en interior, ya sabéis, comentárnoslo en el vídeo, escribidnos, siempre estamos atentos a vuestras ideas y a vuestras propuestas y os seguimos leyendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis cómo funciona esto de YouTube, danos un poquito de cariño, campanita, compartir, comentar, etcétera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.